Capítulo 1. El descubrimiento. Nunca pensé que la fe pudiera quebrarse con un simple toque. Esa noche, mientras las campanas se mecían por el viento y la iglesia permanecía en un silencio sepulcral, mis manos temblaban sobre las losas del altar. Había escuchado rumores, bajo la piedra más antigua del templo dormía algo sellado hacía siglos. Una reliquia que, según los ancianos, no debía volver a ver la luz. Con una fuerza que no sé de dónde saqué, desplacé la losa. Un olor a tierra húmeda y a óxido me golpeó el rostro. Allí estaba, una cruz ennegrecida, carcomida por el tiempo, pero intacta en su forma. Era extraña. No tenía la serenidad de las cruces sagradas, sino un peso oscuro que parecía palpitar. La tomé con cuidado, y en el instante en que mis dedos rozaron su madera gastada, un destello me cegó. El mundo se esfumó. De pronto, me vi en la nave de mi propia iglesia. Pero no era la misma, los bancos ardían. Vitrales destrozados cubrían el suelo y un murmullo de lamentos llenaba el aire. Entre las llamas, me reconocí a mí mismo, con el rostro ensangrentado, sosteniendo la cruz como un verdugo, no como un pastor. Caí de rodillas. El fuego de aquella visión me dejó la garganta seca. Intenté rezar, pero las palabras se ahogaron antes de salir. ¿Acaso había visto un futuro? ¿O era la tentación del demonio? Las paredes de la sacristía crujieron como si respondieran a mis dudas. Sentí una presencia que no era de este mundo, ni divina ni infernal, sino algo intermedio, prohibido. La cruz reposaba ahora sobre el suelo, brillando con un fulgor tenue, casi burlón. Salí corriendo al atrio, respirando con dificultad. El pueblo dormía bajo la luna, ajeno a lo que yo había visto. Apreté los puños, si esa visión era cierta. Significaba que el fin no vendría de fuera, sino de mis propias manos. Pero entonces, un susurro acarició mi oído. No venía de ninguna persona, ni del viento. Lo que viste, aún puede cumplirse. Me giré sobresaltado. Pero no había nadie. Solo la cruz, en la penumbra, brillando como una herida abierta en la fe. Y entendí algo terrible, ese objeto no mostraba simples ilusiones. Era un espejo del tiempo, un espejo que revelaba un futuro que jamás debí contemplar. Capítulo 2. La primera revelación. Esa noche no dormí. La cruz seguía oculta bajo mi sotana, como si respirara conmigo, como si cada latido mío alimentara su fulgor interno. Intenté rezar un rosario entero, pero cada Ave María se convertía en un eco vacío, quebrado por la imagen de mí mismo ensangrentado entre las llamas. Al amanecer, un grito desgarró la calma del pueblo. Corrí hasta la plaza y encontré a una niña de rodillas, con la mirada perdida. Nadie sabía explicar qué había ocurrido. Solo repetía entre sollozos una frase que helaba la sangre. Vi el fuego, y vi al padre con la cruz en la mano. El corazón me golpeó como un martillo. ¿Cómo podía esa criatura haber descrito lo mismo que yo había visto? La tomé entre mis brazos, temblando, y la llevé a la sacristía. Allí, entre susurros, confesó que había soñado con la iglesia en llamas y con una multitud atrapada. Lo peor, en su visión, ella era la primera en morir. Intenté consolarla, pero mis palabras sonaban huecas. En mi interior, una certeza oscura germinaba. La cruz no solo me había mostrado el futuro a mí, había abierto una grieta por la que otros también estaban mirando. Coloqué la cruz sobre el altar, envuelta en un paño. Su madera ennegrecida parecía palpitar bajo la tela, como si esperara. Cerré los ojos y, vencido por la necesidad, la toqué de nuevo. El mundo se quebró al instante. Vi un incendio aún más claro, los vitrales cayendo como cuchillas de colores, las llamas devorando los bancos, y en medio del humo la misma niña de la plaza, llorando, con las manos extendidas hacia mí. Detrás de ella, una sombra sin rostro me señalaba, acusadora, como si todo fuera culpa mía. Abrí los ojos empapado en sudor. La niña me miraba aterrada. Padre, yo también lo vi, justo ahora. El aire se volvió pesado. La cruz había respondido a nuestro contacto compartido. No era una reliquia muerta, era un oráculo viviente. Y cada visión que revelaba era más nítida, más imposible de negar. Me arrodillé frente al altar, suplicando a Dios una señal para distinguir si esto era revelación o condena. El silencio fue la única respuesta. Y en ese silencio entendí lo peor: si la cruz mostraba futuros prohibidos, entonces mi deber ya no era solo guardar el secreto. Mi deber era impedir que ese futuro llegara. Aunque para hacerlo, tendría que desafiar la misma voluntad divina. Capítulo 3. La negación. Pasaron 3 días desde aquella visión compartida con la niña, y aún no podía aceptar que lo que había visto proviniera de Dios. Me repetía, una y otra vez, que aquello debía ser un engaño, una trampa urdida por el enemigo. ¿Por qué?
¿Cómo podía el Altísimo mostrarme como verdugo y no como pastor? Encerrado en mi celda, golpeaba las paredes con los puños ensangrentados por la desesperación. La cruz reposaba sobre la mesa, cubierta por una tela blanca que no lograba ocultar su resplandor oscuro. Cada noche brillaba con más fuerza, como si deseara devorar mi fe. El cuarto día recibí la visita de don Anselmo. El anciano sacristán entró cojeando, con los ojos hundidos por los años y la voz cargada de una gravedad que helaba la sangre. «Padre», susurró, «usted ha encontrado lo que nunca debió ser hallado». Me quedé inmóvil. ¿Cómo podía saberlo? El anciano bajó la mirada y murmuró como si hablara consigo mismo. Hace 60 años, cuando era monaguillo, escuché a mi propio confesor advertir que, bajo este altar, se había enterrado una cruz maldita. No era del demonio, ni tampoco de Dios. La Iglesia ordenó ocultarla para siempre. Porque quien la miraba, enloquecía con futuros que no podía cambiar. Su voz tembló en un hilo. Prométame que la devolverá a la oscuridad. Sentí una punzada de rabia mezclada con miedo. ¿Enterrarla de nuevo? ¿Después de haber visto la muerte del pueblo? No, no podía. Tal vez la cruz fuera obra del diablo, pero ignorarla sería condenar a los inocentes. A la medianoche, me arrodillé frente a ella. La cubrí con agua bendita. Recité exorcismos. Tracé la señal de la cruz en el aire hasta que mis brazos dolieron. Nada funcionó. La madera negra absorbía cada palabra como si se alimentara de mi oración. De pronto, la tela se deslizó por sí sola y la cruz quedó al descubierto. La toqué en un acto de furia y fue entonces cuando lo entendí. No era una reliquia pasiva. Era un testigo hambriento, que se alimentaba de quien dudaba. La visión me golpeó de inmediato, la iglesia llena de gritos, las campanas doblando solas, y mi propia voz pronunciando palabras en un idioma que no era latín ni castellano, sino algo prohibido. Desperté tirado en el suelo, con la boca seca y la garganta en carne viva. El eco de ese lenguaje desconocido aún vibraba en mis oídos. Me abracé a mí mismo, aterrado. Quizá no fuera Dios ni el demonio quien hablaba a través de la cruz, sino algo más antiguo, algo que la Iglesia temía demasiado como para nombrar. Y sin embargo, yo ya estaba marcado. Capítulo 4. El secreto del Vaticano. La visión de aquella lengua extraña no me dejaba en paz. Cada vez que intentaba dormir, las sílabas prohibidas resonaban en mi cabeza como un rezo invertido. Sabía que no bastaba con negar lo ocurrido, debía encontrar respuestas. Y esas respuestas no estaban en mi parroquia perdida entre montañas, sino en los archivos que la Iglesia había ocultado bajo llave. Recordé entonces a un viejo profesor de teología, el padre Esteban, quien en mis años de seminario solía hablar de libros censurados, textos que jamás veríamos porque habían sido sellados por el Vaticano. Lo busqué en la correspondencia olvidada del archivo parroquial. Tras horas de rebuscar entre papeles amarillentos, hallé un sobre con el sello deshecho y una única frase escrita a mano. Si alguna vez despierta, busque en los índices prohibidos. El corazón me dio un vuelco. Al día siguiente viajé a la diócesis más cercana bajo pretexto de asuntos eclesiásticos. Convencí al bibliotecario, un anciano medio ciego, de que necesitaba consultar manuscritos para un sermón sobre herejías antiguas. Con las manos temblorosas, retiró una carpeta polvorienta que llevaba la marca temida, Index Librorum Prohibitorum. Al abrirla, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entre decretos, condenas y listas de textos prohibidos, encontré un nombre que me hizo arder los ojos: Crux Praedicta, la cruz de la profecía. El documento describía un objeto descubierto en el siglo XV durante una excavación en Roma. Decía que no pertenecía a ningún estilo conocido, que sus fibras no eran madera común y que brillaba con un resplandor ajeno a toda naturaleza. Un párrafo subrayado con tinta roja heló mi alma. Quien ose tocarla, verá futuros que ningún hombre debe conocer. Algunos intentarán salvar lo que han visto, otros perecerán en la locura. La Iglesia, temiendo herejías y rebeliones, ha ordenado sellarla en templos ocultos. Maldito sea aquel que la desentierre. Las letras parecían arder bajo mis ojos. Todo encajaba. El altar de mi parroquia no era solo un cimiento. Era una tumba para ocultar un secreto que Roma jamás quiso revelar. Devolví los papeles con disimulo. Pero esa noche no pude regresar igual. Mientras caminaba hacia la posada, la certeza me oprimía el pecho. Yo había roto el sello. Yo había despertado lo que debía permanecer enterrado. Al llegar a mi cuarto, encontré la cruz sobre la mesa, aunque juraría haberla dejado escondida en la sacristía del pueblo. La madera negra brillaba como si se burlara de mí, y al tocarla, sin poder resistirme, vi una nueva visión: el Vaticano en llamas, cardenales huyendo y una voz profunda murmurando: el futuro no se esconde, se cumple. Me derrumbé en el suelo.
entre lágrimas y miedo. Ahora sabía la verdad, la cruz no solo mostraba futuros prohibidos, también desafiaba a la misma iglesia que había jurado servir. Capítulo 5. El sacrificio anunciado. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, como si el pueblo entero hubiera retenido el aliento. Yo llevaba la cruz envuelta en un paño, temeroso de mirarla de nuevo, pero con la certeza de que no tardaría en reclamarme otra visión. Y no me equivoqué. Durante la misa de aquel día, mientras pronunciaba las palabras de la consagración, sentí un ardor en el pecho. El cáliz vibró en mis manos y un murmullo imposible recorrió la nave. Los fieles no parecían notarlo, pero yo escuché claramente el susurro. Uno debe morir para que los demás vivan. El cáliz cayó al suelo, derramando el vino como sangre sobre las losas. Fingí debilidad para ocultar mi espanto, pero en el fondo sabía que la cruz me estaba hablando incluso a través de los ritos sagrados. Esa noche, incapaz de resistir más, retiré el paño. La madera negra resplandecía con un fulgor febril. La toqué, y el mundo se quebró otra vez. Vi a mi pueblo reunido en la plaza. Hombres, mujeres, niños. El cielo ardía en tonos de ceniza, y en el centro había una figura de rodillas, un muchacho de no más de 14 años, con una soga alrededor del cuello. Nadie lloraba, nadie protestaba, todos lo miraban como si supieran que su muerte era necesaria. Y allí estaba yo, con la cruz en las manos, bendiciendo el sacrificio. La visión me arrojó de nuevo a la sacristía. Con un grito ahogado en la garganta, caí al suelo, temblando. ¿Podía permitir semejante horror? ¿Podía aceptar que Dios exigiera la vida de un inocente para salvar al resto? Golpeé la cruz contra la mesa, pero no se quebró. Solo resonó como un eco metálico, eterno. Y de sus fibras emergió una chispa de luz que dibujó en el aire el rostro del muchacho que había visto. Lo reconocí, era Tomás, hijo de los campesinos que siempre ayudaban en la iglesia. El peso de la revelación me hundió el alma. Si callaba, tal vez el futuro se cumpliría sin remedio. Si hablaba, pondría en peligro a todos, porque el pueblo podía enloquecer ante semejante profecía. Esa misma noche, al salir a respirar, lo encontré en el atrio. Tomás me saludó con inocencia, sin saber que en sus ojos yo ya había visto la sombra de la soga. Sentí un nudo en la garganta. La cruz, desde mi celda, brilló débilmente, como si confirmara lo inevitable. Y en ese instante supe que mi fe ya no era suficiente escudo, había sido arrastrado a un dilema donde cualquier elección me haría culpable. Capítulo 6. El pueblo sospecha. El rumor comenzó como una brasa pequeña, pero en pocos días ardía como un incendio imposible de apagar. Los feligreses me observaban con recelo durante la misa, como si mis palabras hubieran perdido la fuerza sagrada que antes tenían. Yo lo sentía, el pueblo sabía que ocultaba algo. Fue la señora Inés, la comadrona, quien primero se atrevió a hablar en voz alta. Al terminar la homilía, mientras yo aún sostenía la hostia consagrada, gritó desde el fondo de la iglesia: «Padre». Sus ojos ya no miran igual. ¿Qué está escondiendo de nosotros? El silencio que siguió fue más pesado que un ataúd. Todos se miraron, algunos persignándose, otros asintiendo como si compartieran la misma sospecha. Tartamudeé una bendición final y me retiré apresuradamente a la sacristía, con la espalda erizada por aquellas miradas que perforaban como cuchillos. Esa noche, mientras me debatía entre rezar o huir, escuché voces en la plaza. Me acerqué con sigilo. El pueblo entero parecía reunido en secreto, iluminados por antorchas que dibujaban sombras inquietantes en las paredes. Hablaban de mí. «No es el mismo de antes», decía un hombre con tono grave, «desde que encontró algo bajo el altar. Lo noto cambiado». «Quizás fue tentado por el demonio», respondió otro. «O peor», susurró Inés, «quizás habla con Dios de un modo que ninguno de nosotros debería oír». El miedo se transformaba en ira. La gente no tolera lo que no entiende. Y yo era ahora un enigma peligroso. Al volver al templo, la cruz me esperaba sobre el altar, aunque yo juraría haberla dejado escondida bajo llave. Brillaba suavemente, como si se alimentara de la duda del pueblo. Cuando la toqué, la visión me arrancó un grito. Vi a mis feligreses entrando en la iglesia con piedras y antorchas, sus rostros deformados por la furia, acusándome de hereje. Entre ellos distinguí a Tomás, el muchacho señalado para el sacrificio, con lágrimas en los ojos. El futuro me golpeaba con la fuerza de un martillo. No solo estaba condenado yo, sino también aquel inocente. La cruz estaba provocando una grieta en la fe de todos. Al amanecer, los primeros murmullos llegaron hasta mí como cuchillos disfrazados de consejos. «Padre, si oculta un secreto, confiéselo. La comunidad tiene derecho a saber. La iglesia pertenece al pueblo, no a sus visiones». Me encerré en la celda,
Con el corazón desbordado, el pueblo empezaba a organizarse en mi contra. La cruz, mientras tanto, permanecía en silencio, segura de que el juego apenas comenzaba. Y yo comprendí que la sospecha era solo el primer paso. Lo que vendría después sería juicio, y quizá condena. Capítulo 7. El futuro imposible. Las sospechas del pueblo crecían como hiedra venenosa, enredándose en cada rincón de mi parroquia. Ya no me saludaban con respeto, sino con un silencio helado, cargado de juicio. Pero nada de eso se comparaba con lo que la cruz me mostraría esa noche. El aire en la iglesia era denso, casi irrespirable. Cerré las puertas. Me arrodillé frente al altar y destapé la cruz. Su fulgor oscuro llenó la nave con un resplandor enfermizo. Y supe que me reclamaría otra visión. Mis manos temblaban, pero no pude resistir. La toqué. El mundo se quebró de inmediato. Vi mi iglesia transformada en un osario. Los bancos estaban cubiertos de cuerpos apilados. Los vitrales hechos añicos bañaban el suelo con destellos de colores rotos. Y un hedor insoportable a sangre y humo impregnaba el aire. Caminé entre los cadáveres con el corazón helado hasta que reconocí algunos rostros: Inés, el sacristán Anselmo, incluso niños que apenas habían aprendido a rezar. Todos muertos. Todos mirándome con los ojos abiertos en un reproche eterno. De pronto, las campanas comenzaron a sonar solas, como si manos invisibles las mecieran con furia. El bronce repicaba sin descanso, doblando no por un alma, sino por todo un pueblo. Cada tañido era un clavo más en mi fe quebrada. Y allí estaba yo, en medio de la matanza, con la cruz en alto, mi sotana manchada, mis labios murmurando esas palabras prohibidas que ya había oído antes. Era un sacerdote convertido en heraldo de la perdición. Grité, intentando romper la visión, pero el eco rebotaba en los muros como un coro de condenados. Finalmente, la imagen se deshizo y caí al suelo, sudando y jadeando. Me levanté tambaleante. El silencio volvió a la iglesia, pero ya no era el mismo. Aún podía sentir el peso de esos cadáveres en mi conciencia. Sabía que no era un simple espejismo, la cruz nunca mentía. Mostraba un futuro, aunque uno que parecía imposible de evitar. Al día siguiente, durante la misa, el tañido real de las campanas resonó sobre nuestras cabezas. No era repique de fiesta ni de duelo. Era un sonido hueco, irregular, que hizo que todos levantaran la vista con miedo. Yo tragué saliva. Era idéntico al que había escuchado en la visión. Mis feligreses comenzaron a murmurar, y algunos me miraron con horror, convencidos de que yo tenía algo que ver. La cruz había plantado su semilla. El futuro estaba escrito. Y lo peor, comenzaba a cumplirse. Capítulo 8. La mujer marcada. La tensión en el pueblo alcanzaba un punto insoportable. Cada día las miradas sobre mí se volvían más duras. Cada saludo más distante. Como si todos esperaran que en cualquier momento el infierno se abriera bajo mis pies. Pero nada me preparó para lo que ocurrió aquella tarde. Una mujer golpeó la puerta de la iglesia con desesperación. Era Clara, la viuda del herrero, conocida por su devoción inquebrantable. Sus ojos reflejaban terror. Se desplomó frente a mí, respirando con dificultad. Con manos temblorosas abrió su blusa. Y allí, sobre su pecho pálido, brillaba una herida fresca. No era un simple arañazo, era la forma perfecta de una cruz, marcada en carne viva, como si el fuego mismo la hubiera dibujado. «Padre», jadeó, con lágrimas en los ojos. Esto apareció mientras rezaba el rosario. No sé qué significa, pero arde como si no me perteneciera. Me quedé sin palabras. La herida palpitaba como si tuviera vida propia. Me arrodillé junto a ella, intentando rezar. Pero en el mismo instante la cruz sobre el altar brilló con una intensidad insoportable. La mujer gritó, y en sus ojos se reflejó un destello que reconocí al instante, el resplandor de las visiones prohibidas. La tomé de los hombros, suplicando. «¿Qué has visto? Dímelo». Entre sollozos y convulsiones, Clara murmuró. «Vi la iglesia en ruinas, y usted, padre, usted estaba en el centro, rodeado de ceniza y sangre. Y yo era arrastrada hacia el fuego por manos invisibles». Su cuerpo se estremeció hasta quedar exhausta. La acomodé en un banco, con el corazón desgarrado. Comprendí que la cruz ya no solo me estaba condenando a mí, ahora estaba marcando a otros, extendiendo su maldición como una peste silenciosa. Esa noche, no pude resistir y toqué la cruz de nuevo. La visión me transportó a un escenario aún más cruel. Clara, de rodillas, su herida en el pecho abierta como un portal, mientras de ella brotaban lenguas de fuego que consumían a todo el pueblo. Y detrás, una sombra me observaba, murmurando en aquel idioma prohibido que corroía mi cordura. Desperté jadeando. Clara dormía inquieta en un banco,
y la marca sobre su pecho ardía con un resplandor débil. Sabía lo que significaba, ella y yo estábamos unidos por un destino que la cruz había sellado. Al amanecer, el pueblo se reunió frente a la iglesia al enterarse de lo sucedido. Algunos veían en Clara una mártir escogida por Dios. Otros, una bruja contaminada por mi cercanía. La división crecía. Y con ella, la tensión que podía estallar en cualquier momento. La cruz, muda sobre el altar, parecía disfrutar del caos que había sembrado. Y yo comprendí que, con cada nueva revelación, el precio sería más alto, y el sacrificio más inevitable. Capítulo 9. El falso profeta. El murmullo del pueblo llegó más lejos de lo que imaginé. Una semana después de la aparición de la marca en el pecho de Clara, un mensajero de Roma se presentó en la parroquia. Traía una carta sellada con el emblema del Vaticano. Un visitador eclesiástico había sido enviado para restaurar la pureza de la fe y disipar cualquier herejía que mancillara el altar. Su nombre era Padre Octavio. Alto, con la mirada fría y la voz severa. Parecía hecho de hierro. Desde el primer instante, me trató no como hermano, sino como sospechoso. Se habla de visiones, de marcas en la carne, de un sacerdote que oculta secretos. Todo esto huele a superstición y a herejía, me acusó. De pie frente al altar. Muéstreme lo que esconde. Intenté resistirme, pero la presión de su mirada y el miedo a la excomunión me doblegaron. Retiré el paño y revelé la cruz. El silencio cayó sobre nosotros como un muro. El padre Octavio se inclinó con gesto de desprecio. «¿Por esto has puesto en duda tu fe?», rió con desdén. «Es solo un trozo de madera podrida». Y entonces la tocó. El cambio fue inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par, y un grito desgarrador escapó de su garganta. Cayó de rodillas, convulsionando, mientras pronunciaba frases entrecortadas en esa lengua prohibida que yo había escuchado en mis visiones. Su rostro se deformó en un rictus de espanto, y lágrimas de sangre corrieron por sus mejillas. «El fuego, los muros ardiendo, Roma caerá, rugía, como poseído. Los feligreses, que habían irrumpido atraídos por el estruendo, quedaron petrificados. Algunos retrocedieron, otros se persignaron aterrados. En sus ojos, la duda se transformó en certeza, si incluso un enviado del Vaticano enloquecía al tocar la cruz. Entonces lo que yo decía no podía ser un invento. Padre Octavio cayó al suelo, respirando con dificultad. Su mirada, antes tan altiva, ahora estaba vacía, como si parte de su alma se hubiera quedado atrapada en la visión. Murmuró apenas un hilo de voz. «No es de Dios, pero tampoco del demonio. Es más antiguo, más hambriento». Después se desmayó. El pueblo me rodeó, susurrando. Algunos comenzaron a llamarme profeta, convencidos de que había sido escogido para interpretar los designios de la cruz. Otros, en cambio, me miraban con un odio que ardía, si hasta un sacerdote romano había caído. ¿No significaba acaso que yo era quien había liberado la condena? La cruz brillaba suavemente en el altar, como riendo en silencio. Había reclamado otra víctima, y ahora me había colocado en el centro de una tormenta imposible. Para unos, era un elegido; para otros, el verdadero falso profeta. Y lo peor de todo era que yo ya no sabía a cuál de los dos pertenecer. Capítulo 10. El día señalado. La noche después del colapso del padre Octavio. El silencio en la iglesia era insoportable. El visitador descansaba en una habitación, con la mente rota, murmurando frases sin sentido. El pueblo se agolpaba afuera, algunos rezando, otros exigiendo que se destruyera la cruz. Yo, atrapado entre ambos fuegos, me arrodillé frente al altar, temblando. No quería tocarla, pero la cruz me llamaba como un imán. Sabía que resistirme era inútil. Con un suspiro de derrota, extendí los dedos y la madera negra se aferró a mí como si estuviera viva. El mundo se quebró en 1000 fragmentos. Vi el cielo teñido de rojo sobre mi iglesia. Escuché las campanas doblando con un ritmo funesto. Y en la plaza, todo el pueblo reunido en un círculo de fuego. En el centro estaba yo, con la cruz en alto. Y frente a mí, el cuerpo de un inocente de rodillas, Tomás, el muchacho que ya había visto antes. Entonces, entre el humo, aparecieron unas cifras ardientes, escritas en el aire como con hierro candente: 17 de noviembre. La fecha quedó grabada en mi mente, latiendo como un corazón ajeno. Era el día señalado, el día en que todo lo que había visto se cumpliría. Desperté con un grito, y caí de rodillas. Afuera, los feligreses me oyeron y comenzaron a murmurar. Clare, aún marcada en el pecho por aquella herida imposible, entró corriendo y me tomó de los brazos. «Padre, ¿qué ha visto ahora? Dígamelo». No pude mentirle. La fecha escapó de mis labios como un suspiro condenado.
El 17 de noviembre. Su rostro palideció. La noticia corrió como pólvora. Antes del amanecer. Todo el pueblo ya sabía que un día estaba escrito. Unos lo tomaron como profecía, preparándose para rezar y purificarse. Otros lo entendieron como sentencia y comenzaron a murmurar que había que elegir un sacrificio antes de que la fecha llegara. Las divisiones se hicieron más hondas. Unos me rodeaban con veneración, llamándome profeta. Otros me escupían a los pies, acusándome de ser el verdugo que traería la ruina. Yo me encerré en mi celda, con el corazón desgarrado. La cruz brillaba suavemente, como si esperara con paciencia la llegada de aquel día. El padre Octavio, delirante en su lecho, repetía una sola frase con los ojos perdidos. El futuro no se evita, el futuro se cumple. Y yo sabía que la fecha no era una advertencia, era una sentencia. El 17 de noviembre no estaba por llegar, ya estaba escrito en la eternidad. Capítulo 11. La rebelión del pueblo. El nombre de la fecha, 17 de noviembre, se convirtió en una herida abierta que nadie podía ignorar. El pueblo, antes unido por la fe sencilla de cada día, se partió en dos como un tronco reseco. Algunos me buscaban con lágrimas en los ojos, llamándome profeta, rogándome que intercediera para salvarlos. Otros, en cambio, me señalaban en la plaza como hereje y maldito, convencidos de que yo era el causante de la desgracia que se avecinaba. Las discusiones estallaban en cada esquina. Hubo familias enteras que se rompieron, padres enfrentados a hijos, esposas que se negaban a compartir lecho con maridos que habían tomado el bando equivocado. El aire del pueblo se llenó de un murmullo constante, de oraciones mezcladas con insultos, de miedo disfrazado de fervor. Clare, con la cruz marcada en el pecho, se convirtió en un símbolo. Los que creían en mí la seguían como si fuera una mártir escogida. Los otros la llamaban bruja y decían que debía ser purificada con fuego. Un día, la tensión explotó. Después de la misa, un grupo de hombres armados con antorchas irrumpió en la iglesia, gritando: «El sacerdote nos condenará a todos. Debemos entregarlo antes de que llegue el día señalado». Me rodearon con violencia. Pero entonces otros feligreses se interpusieron, protegiéndome con sus propios cuerpos. La nave se convirtió en un campo de batalla de gritos y empujones, y las antorchas amenazaban con prender fuego a los bancos. «¡Callad todos!», rugí, con la cruz en mis manos. El resplandor oscuro iluminó mi rostro, y por un instante todos quedaron en silencio. El silencio no fue paz, sino terror. Fue entonces cuando escuchamos un sonido que congeló la sangre. Las campanas comenzaron a doblar solas, aunque nadie estaba en el campanario. El bronce retumbó con fuerza, y algunos cayeron de rodillas, convencidos de que el futuro ya se estaba cumpliendo. Las dos facciones se apartaron, pero no por reconciliación, sino por miedo. Unos me miraban con adoración, otros con odio, pero todos sabían lo mismo: el pueblo ya no tenía vuelta atrás. La semilla de la rebelión estaba sembrada. Y cada día que nos acercábamos al 17 de noviembre, crecía como una sombra imparable. Esa noche, desde mi celda, observé el resplandor de la cruz. Sentí que no solo había dividido al pueblo, también había dividido mi alma. Una parte de mí deseaba huir, otra deseaba cumplir el destino. Y otra, la más peligrosa, comenzaba a preguntarse si acaso la cruz no tenía razón. El futuro no se podía evitar. ¿Pero qué papel jugaba yo? ¿Profeta o verdugo? La respuesta se revelaría muy pronto, bajo las campanas que ya habían comenzado a sonar. Capítulo 12. El futuro prohibido. El 17 de noviembre amaneció con un cielo de ceniza. El sol no logró atravesar las nubes, y el aire olía a hierro, como si la sangre ya estuviera suspendida en el viento. Desde temprano, el pueblo se reunió en torno a la iglesia. Nadie trabajó, nadie cantó, nadie rió, todos aguardaban. Yo permanecí frente al altar, con la cruz en las manos. El peso de aquella madera era insoportable, como si arrastrara siglos de condenas. Clara estaba de rodillas a mi lado, con su herida en el pecho abierta y palpitante, suplicando en voz baja. Al mediodía, las campanas comenzaron a doblar solas. Nadie había subido al campanario, y sin embargo, el bronce repicaba con furia. Los fieles gritaron, algunos huyeron, otros se acercaron como hipnotizados. El suelo vibraba bajo nuestros pies. De pronto, la cruz ardió con un resplandor negro, y la visión se volvió realidad. El humo comenzó a filtrarse por las grietas del techo. Los vitrales estallaron en 1000 pedazos, bañando de colores sangrientos a los congregados. El pueblo gritaba, unos de miedo, otros de éxtasis. Y allí estaba él, Tomás, el muchacho inocente, arrastrado al centro de la nave por manos invisibles. Nadie se atrevió a detenerlo.
Se arrodilló frente a mí, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras el fuego se alzaba a nuestro alrededor. La cruz vibró en mis manos y escuché la voz que tantas veces me había perseguido. Uno debe morir para que los demás vivan. Cumple lo escrito. Mi alma se desgarró. Quise soltar la cruz, pero era imposible. Se aferraba a mí como un hierro candente. El pueblo, dividido, gritaba, unos pedían el sacrificio, otros rogaban que lo detuviera. Caí de rodillas, con el corazón desgarrado. Levanté la cruz sobre el muchacho, y por un instante sentí que todo el futuro dependía de ese gesto. El humo me asfixiaba. Las campanas rugían como demonios, y Clara gritaba mi nombre entre sollozos. Entonces, la visión final se desplegó ante mis ojos. Vi a la iglesia reducida a cenizas. Vi los cadáveres apilados. Vi a mí mismo convertido en un espectro que repetiría esta historia una y otra vez. No había salvación. No había redención. Solo un ciclo eterno marcado por la cruz. Grité con todas mis fuerzas, y el sonido se mezcló con el tañido de las campanas. El pueblo entero se arrodilló, algunos llorando, otros cubriéndose los ojos. Y en medio de aquel caos, la cruz habló por última vez. El futuro no se revela, se cumple. El fuego envolvió el altar. Todo se volvió luz y sombra. Y supe, en lo más profundo, que la historia del pueblo acababa de quebrarse para siempre. Capítulo 13. El último testimonio. Escribo estas líneas con las manos manchadas de hollín y sangre seca. No sé si alguien llegará a leerlas. Pero si así fuera, que sepa que no miento, lo que ocurrió en este lugar no fue un sueño ni una fábula. Fue un juicio. Después del incendio, el templo quedó reducido a un esqueleto de piedra ennegrecida. Los muros respiran aún el calor de las llamas. Y las campanas, torcidas, cuelgan como lenguas muertas. El pueblo, mi pueblo, yace en silencio. Algunos huyeron al bosque. Otros fueron consumidos por el fuego. Los pocos que quedamos vagamos como fantasmas entre ruinas que todavía huelen a muerte. Yo conservo la cruz. No puedo soltarla. Aunque mis brazos quisieran. Parece fundida con mi carne. Su madera ennegrecida palpita, como si llevara un corazón propio. A cada instante me obliga a ver escenas que no deseo, niños llorando en el futuro, ciudades ardiendo, ejércitos marchando bajo estandartes que aún no existen. Es un espejo del tiempo, y yo soy su prisionero. Por eso escribo. Tal vez este cuaderno sea lo único que quede cuando mi voz se apague. Tal vez alguien, siglos después, lo encuentre y comprenda que no debe cometer el mismo error, no desenterrar jamás lo que la iglesia sepultó. Recuerdo la mirada de Tomás, el muchacho condenado. Sus ojos se cerraron justo antes de que el fuego lo devorara. Y en ese gesto entendí algo terrible. Él sabía. Sabía que su muerte ya estaba escrita. Que luchar contra la cruz era inútil. Clare, con la herida ardiendo en el pecho, desapareció entre el humo. No sé si vive o si se convirtió en ceniza. A veces escucho su voz en mis sueños, repitiendo las palabras que la cruz nos susurró: el futuro no se evita, se cumple. Ahora lo sé, la cruz no busca redención ni fe. Solo quiere testigos. Escribe su historia en carne humana. Y yo soy el último en llevarla. Quizá mañana ya no despierte. Quizá las llamas me consuman como a los demás. Pero antes de morir, debo dejar este testimonio. Si alguna vez lees estas palabras y encuentras la cruz, huye. No la toques. No la mires. No intentes comprenderla. Porque no revela el futuro, lo impone. He dejado el cuaderno en la sacristía destruida, bajo la piedra donde todo comenzó. Si alguien lo halla, que sepa que yo, el sacerdote de este pueblo condenado, no fui profeta ni verdugo. Solo fui un hombre que creyó que podía cambiar lo escrito. Y al final comprendí la verdad más cruel: nadie escapa de un futuro prohibido. Capítulo 14. La condena. El humo de las ruinas aún no se disipaba cuando llegaron los emisarios de Roma. Sus caballos atravesaron el pueblo en silencio, con capas negras que ondeaban como alas de cuervo. Traían el sello pontificio y una orden clara: investigar lo sucedido. Me escondí entre las piedras derrumbadas de la iglesia, con la cruz envuelta en un paño áspero. Observaba desde las sombras cómo los cardenales inspeccionaban los restos, cómo medían las grietas, cómo interrogaban a los pocos sobrevivientes. Nadie se atrevía a hablar. El miedo se había instalado en sus gargantas como un clavo ardiente. Finalmente, el emisario mayor, un hombre de rostro pétreo llamado Cardenal Bellori, reunió al pueblo en lo que quedaba de la plaza. Su voz resonó con una autoridad implacable. Lo que aquí ha ocurrido no debe ser contado. La Santa Madre Iglesia declara que ninguna cruz fue hallada. Ningún fuego sobrenatural consumió este lugar. Y ningún sacerdote profetizó calamidades. Los feligreses bajaron la cabeza. Algunos lloraban en silencio.
Otros agradecían que se les arrancara el peso de recordar. Yo, oculto entre las sombras, sentí una puñalada en el alma. Querían borrar la verdad. Querían enterrarla de nuevo. Bellori continuó. Quien hable de visiones, de marcas en la carne o de fechas señaladas, será excomulgado y entregado al brazo secular. Desde hoy, este pueblo vivirá como si nada hubiera ocurrido. Los sobrevivientes aceptaron la condena con un silencio sepulcral. Era más fácil obedecer que cargar con el estigma de lo prohibido. Yo retrocedí, apretando la cruz contra el pecho. Comprendí que no solo me buscaban a mí, querían borrar mi existencia. El sacerdote que escuchó a Dios llorar en su propio sermón, el hombre que vio futuros imposibles, debía desaparecer. Esa noche, cuando el pueblo dormía bajo la vigilancia de los emisarios, Clara apareció ante mí. Su herida en el pecho seguía ardiendo débilmente, como un faro en la oscuridad. Padre, susurró, ellos no quieren salvarnos, solo quieren sepultar la verdad. Tomé su mano, pero antes de poder responder, un grupo de guardias nos rodeó. Sentí la madera fría de lanzas apuntando a mi cuerpo. Bellori surgió detrás de ellos, con una mueca de triunfo. Tu nombre será borrado de los registros, dijo con voz gélida. Nadie recordará que exististe. Me arrastraron hacia las ruinas. Recuerdo el eco de las campanas retorcidas y el brillo oscuro de la cruz, que parecía latir más fuerte a cada paso. Y entonces, todo se volvió niebla. Al amanecer, el pueblo despertó y ya no había rastro de mí. Ni cadáver, ni ropa, ni huella. Solo las piedras ennegrecidas y el rumor de que el sacerdote había sido tragado por la misma condena que quiso evitar. Roma lo declaró oficialmente, aquel incendio fue un accidente. Y el sacerdote de la parroquia jamás existió. Pero entre las cenizas, la cruz seguía brillando en silencio, esperando al próximo que se atreviera a tocarla. Capítulo 15. Epílogo, la cruz olvidada. Pasaron los años. El pueblo, marcado por un silencio forzado, aprendió a vivir como si nada hubiera ocurrido. Los ancianos callaban. Los adultos fingían olvidar. Y a los niños se les enseñaba que aquellas ruinas ennegrecidas eran producto de un rayo caído del cielo. Nadie hablaba de visiones. Nadie pronunciaba mi nombre. Roma había cumplido su sentencia, borrar todo vestigio de lo prohibido. Pero las piedras guardaban memoria. Cada atardecer, cuando las sombras se alargaban sobre el suelo quemado, las ruinas parecían susurrar. Los muros derruidos exhalaban un frío inexplicable. Y las campanas retorcidas colgaban como lenguas muertas que, de vez en cuando, sonaban solas con el viento. Fue un niño quien rompió el pacto del silencio. Se llamaba Elías. Apenas tenía 8 años. Y su curiosidad lo llevaba siempre a vagar por donde los demás no se atrevían. Una tarde, mientras jugaba entre las piedras, descubrió una losa suelta en lo que había sido la sacristía. La apartó con esfuerzo. Y debajo encontró un paño ennegrecido por el tiempo. Lo abrió con manos temblorosas, y allí estaba. La cruz, intacta, brillando débilmente, como si hubiera esperado pacientemente durante décadas. Elías la levantó, fascinado por su peso extraño. En el instante en que sus dedos tocaron la madera, una ráfaga de aire helado barrió las ruinas. Los pájaros huyeron en bandadas, y las campanas, oxidadas y torcidas, doblaron al unísono con un sonido grave que hizo eco por todo el valle. El niño se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y en su interior algo se quebró. Vio el futuro, vio al pueblo ardiendo una vez más. Vio a hombres y mujeres señalándolo a él, clamando su nombre. Y vio la cruz brillando con una fuerza devoradora. Cuando regresó a su casa, no dijo nada. Pero esa noche, su madre lo encontró sentado en la cama, murmurando frases en un idioma que jamás había aprendido. En su pecho, bajo la camisa, una marca en forma de cruz comenzaba a formarse lentamente. Las sombras del destino prohibido habían encontrado un nuevo portador. Y así, lo que Roma quiso enterrar y el pueblo quiso olvidar, despertaba de nuevo. Porque la verdad más terrible de todas no era que la cruz mostrara el futuro, era que lo repetía. Epílogo final. El manuscrito prohibido. Han pasado siglos desde que aquel pueblo desapareció de los mapas oficiales. Nadie recuerda su nombre, y los registros de Roma lo han borrado con celo implacable. Pero algunos fragmentos sobrevivieron. Este cuaderno, amarillento y quemado en los bordes, fue hallado en un archivo olvidado de un monasterio en ruinas. Nadie sabe cómo llegó allí. Nadie sabe quién lo guardó. Lo único cierto es que sus páginas describen, con una voz temblorosa, la misma historia que acabas de leer: la cruz maldita, las visiones del futuro, el sacrificio inevitable.
Los historiadores lo llaman ficción apócrifa, un delirio de algún monje que perdió la razón. Pero hay detalles que hielan la sangre, fechas, nombres, incluso el eco de campanas que, según relatos orales de aldeas cercanas, aún suenan algunas noches, aunque allí no quede torre alguna. El manuscrito termina con una nota añadida mucho después, en una caligrafía distinta, casi infantil. He encontrado la cruz. Brilla todavía. No sé si debo enterrarla o escucharla. Las últimas páginas están en blanco, como si esperaran ser escritas por otra mano, en otro tiempo, y quizás esa mano sea la tuya, porque si la cruz aún existe, y si alguien la sostiene en este preciso instante, entonces la historia no terminó en aquel pueblo, nunca termina, solo se repite, una y otra vez, hasta que alguien entienda la verdad que la Iglesia y el mundo quisieron negar. El futuro no se sueña, no se elige, no se cambia, el futuro se cumple.